Calcula el ángulo de elevación con el cual debe ser lanzado un proyectil, que parte a una velocidad cuya magnitud es de 350 metros sobre segundo, para batir un blanco situado al mismo nivel que el arma y a 4000 metros de distancia. Bien, virtualeros, y para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es escribir la información que nos están proporcionando. Y lo primero que nos dan es la velocidad con la que es lanzado el proyectil, es decir, su velocidad inicial, que la voy a denotar de esta manera. Además, recuerden que las unidades de la velocidad en el sistema internacional es el metro sobre segundo. Entonces tenemos que la velocidad inicial es igual a 350 metros sobre segundo. Y también nos están dando esta distancia horizontal, que le llamamos alcance máximo, y lo vamos a denotar de esta manera. Además, recuerden que las unidades de distancia en el sistema internacional es el metro, por lo tanto tenemos que esta distancia R, es decir, el alcance máximo, es de 4000 metros. Bien, virtualeros, y además en este tipo de problemas, un dato adicional que siempre vamos a utilizar es la aceleración gravitacional, que se va a denotar de esta manera, y sus unidades en el sistema internacional son el metro sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que esta aceleración es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y este es un dato que siempre vamos a conocer. Y en base a esta información nos piden determinar el ángulo de disparo o de elevación, que lo voy a denotar de esta manera. Bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer para determinar esta cantidad? Para eso recordemos que este tipo de movimiento es en dos dimensiones, pues vamos a tener un movimiento horizontal y otro vertical. Y en el movimiento horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto tenemos esta expresión que nos dice que la distancia es igual a la componente en x de la velocidad inicial por el tiempo. Y en el movimiento vertical va a estar afectando la aceleración gravitacional, por lo tanto ahí vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, vamos a utilizar las siguientes ecuaciones que ya conocemos para este tipo de movimiento. Y si observan en estas expresiones, nos involucra la componente en x de la velocidad inicial y también la componente en y de la velocidad inicial. Entonces, ¿a qué es igual cada una de estas componentes? Bueno, regresando a este esquema, observemos que la componente en x de la velocidad inicial es esta componente horizontal. Y como esta va a ser el cateto adyacente al ángulo que tenemos aquí, pues va a estar relacionada con el coseno. Esto quiere decir que la componente en x de la velocidad inicial va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Y por otro lado, como la componente en y de la velocidad inicial va a corresponder al cateto opuesto al ángulo que tenemos aquí, entonces va a estar relacionada con el seno. Es decir, tenemos que la componente en y de la velocidad inicial va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. Pero además de estas ecuaciones que acabo de escribir, tenemos unas fórmulas especiales para este tipo de movimiento, y estas son las siguientes. La primera nos dice que el alcance máximo es igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo y dividido entre la aceleración gravitacional. Y recuerden que el alcance máximo es la distancia horizontal que hay del punto donde inició nuestra partícula sobre el mismo nivel, es decir, de este punto hacia este otro. Y por otro lado, tenemos que la altura máxima va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo, y esto dividido entre 2 veces la aceleración gravitacional. Y aquí debemos de tener muchísimo cuidado, pues esta altura máxima es medida a partir de este nivel de referencia y hasta el punto más alto que alcanza nuestra partícula, es decir, esto que tenemos aquí. Y también tenemos el tiempo de vuelo, que es el tiempo que le toma a la partícula ir del punto donde inició hasta este otro punto. Y es igual a 2 veces la magnitud de la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo y dividido entre la aceleración. Bien, virtualeros, entonces, ¿cuál de todas estas ecuaciones es la que voy a utilizar? Pues va a ser aquella en la cual me involucre la cantidad desconocida y también estas tres cantidades que conocemos. Entonces, como nos piden determinar el ángulo θ, ¿cuáles de estas ecuaciones nos involucran esta cantidad? Pues podemos observar que las involucran las fórmulas especiales y también estas dos que tenemos aquí. Pero ¿cuál de todas estas voy a utilizar?
Por ejemplo, si quiero utilizar esta ecuación, necesito conocer la componente en x de la velocidad inicial y también la magnitud de la velocidad inicial. Pero justamente la componente en x no la conozco, por lo tanto, esta no la voy a poder utilizar. Y tampoco la siguiente, la de la componente en y de la velocidad inicial, por la misma razón. Ahora voy a analizar las otras ecuaciones. Por ejemplo, si quiero utilizar la del alcance máximo, necesito conocer esta cantidad, la magnitud de la velocidad inicial y la aceleración gravitacional. Y justamente estas tres cantidades son las que ya conozco. Por lo tanto, esta ecuación la voy a poder utilizar para determinar el ángulo. Pero hay ocasiones en las cuales puedo utilizar más de una expresión para determinar la cantidad que me piden. Entonces, debido a esto, pues vamos a explorar si alguna de las otras dos expresiones también me puede servir. Por ejemplo, si quiero utilizar la expresión de la altura máxima, necesito conocer esta cantidad, pero esta no la tengo, por lo tanto, automáticamente la puedo descartar. Y lo mismo sucede con la siguiente, porque si quiero utilizar esta expresión, necesito conocer el tiempo de vuelo, y esta cantidad la desconozco. Por lo tanto, la única que puedo utilizar es la del alcance máximo, y es con la que voy a trabajar a continuación. Bueno, vitualeros, de nuevo recordemos que lo que nos interesa es determinar el ángulo θ. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es despejar esta cantidad. Entonces, para eso, observemos que la aceleración se encuentra dividiendo en el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, va a pasar al lado izquierdo multiplicando. Y tenemos la distancia r multiplicada por la aceleración. Y después, si observamos también, la velocidad inicial al cuadrado se encuentra multiplicando en el lado derecho. Por lo tanto, va a pasar al lado izquierdo dividiendo. Y tenemos la distancia r por la aceleración entre la velocidad inicial al cuadrado. Igual al seno de 2 veces el ángulo. Ahora, por comodidad, voy a voltear esta igualdad, pues esto es lo mismo que escribir que el seno de 2 veces el ángulo es igual a la distancia r por la aceleración entre la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para despejar el ángulo? Pues para esto, observemos que tenemos a la función trigonométrica seno. Por lo tanto, voy a utilizar la función trigonométrica inversa, que es en este caso el seno inverso o arcoseno. Y al hacer esto, en el lado izquierdo de la igualdad lo único que me queda es lo que tenemos aquí dentro de estos paréntesis, es decir, 2 veces el ángulo. Y en el lado derecho voy a escribir el seno inverso o arcoseno de la distancia r por la aceleración entre la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, tenemos el seno inverso de esta cantidad. Y para despejar por completo el ángulo θ, voy a quitar el número 2, y como este se encuentra multiplicando en el lado izquierdo, va a pasar al lado derecho dividiendo, o lo que es lo mismo, va a pasar como un medio y va a multiplicar al seno inverso. Entonces tenemos que el ángulo θ es igual a un medio del seno inverso de esta cantidad. Y con esto entonces ya tenemos despejada la cantidad que nos piden determinar. Y ya con esto lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Y tenemos entonces que el ángulo θ es igual a un medio del seno inverso del alcance r, que como tenemos en este lado es igual a 4000 metros. Y esto multiplica a la aceleración gravitacional, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto dividido entre la velocidad inicial al cuadrado, es decir, 350 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora voy a realizar las operaciones y tenemos en el numerador 4000 metros por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 39.200 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Y por otro lado, en el denominador 350 metros entre segundo elevados al cuadrado es igual a 122.500 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Ahora si observamos, tenemos en el numerador y en el denominador a la unidad metro al cuadrado entre segundo al cuadrado multiplicando, por lo tanto esta se va a simplificar. Y el resultado de esta división, 39.200 entre 122.500 es igual a 0.32, aproximado a 2 decimales. Ahora, esto va a ser igual a un medio, que multiplica al seno inverso de 0.32. Y al ingresar esto en nuestra calculadora es igual a 18.66 grados, aproximado a 2 decimales. Bien vitualeros, pero aquí deben de tener muchísimo cuidado y deben de verificar que su calculadora esté en el modo grados para que les dé este resultado. Y finalmente vamos a multiplicar un medio por esta cantidad, que es lo mismo que dividir 18.66 grados entre 2, y esto es igual a 9.33 grados.
y por lo tanto esto que hemos obtenido ya es el ángulo que nos están pidiendo. Es decir, el ángulo de elevación con el cual debe ser lanzado el proyectil es de 9.33 grados. Bien vitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Vitual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.